Iniciamos nuestra programación de Buena Salud a todos los que están en sintonía por Majestad TV. Muy buenos días y también a quienes se conectan en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Majestad TV para que ustedes también puedan disfrutar de la información y compartirla también, sencillo, y vernos desde cualquier lugar donde se encuentre. Nuestra frase de hoy dice: cuidar tus dientes es cuidar tu salud. No esperes al dolor para visitar al dentista. En breves estaremos ya nosotros aquí con nuestra invitada. Estará con nosotros la doctora Anabel Rojas. Ella es endodoncista y nos estará hablando acerca de mitos y realidades en endodoncia. Es un tema bastante importante porque la salud bucal para todos tiene que siempre estar al día y a la vanguardia. Así que en breve estaremos ya con nuestra querida doctora, pero antes hacerles una breve mención. Si usted desea vestir y lucir con moda y estilo, Camisería Inglesa están en Santo Domingo, ubicado en Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es por el sector Plaza Asturias, por la Avenida La Lorena. Ahí encuentran lo mejor en ropa para caballeros, accesorios para damas, y si desea ustedes contactarlos, pues el teléfono siempre está en pantalla, y también encontrarlos en las redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. A vestir y a lucir gracias a Camisería Inglesa. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos ya con nuestra invitada y con un excelente tema. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Buena Salud. Bienvenidos a los que se están conectando por Majestad TV, porque hoy tenemos un programa muy importante, porque vamos a hablar acerca de la salud bucal, hablando sobre mitos y realidades de endodoncia. Ya está con nosotros nuestra querida doctora Anabel Rojas. Qué placer tenerla. Gracias por estar con nosotros en este programa. No, gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir con ustedes. Así es. Mi doc, al hablar nosotros de endodoncia o hablar de diferentes tipos de mitos, porque venimos aquí a saber por qué es importante nosotros acudir al odontólogo y por ende estos diferentes tipos de tratamientos que ustedes como especialistas realizan. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, para iniciar, explicar un poquito qué es la endodoncia. La endodoncia es una rama de la odontología que se encarga de la prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa, que es el nervio. Entonces, básicamente los pacientes llegan a la consulta del odontólogo general sin saber que necesitan un endodoncista. Entonces, el odontólogo general lo refiere para que el especialista, si lo necesitan, les haga un tratamiento de conducto, que básicamente es retirar el nervio del diente para mantener el diente en boca funcionalmente por muchos años. Así es. Por ejemplo, aquí es como cuando a veces pasa que por desconocimiento muchas personas se hacen retirar el diente. ¿Por qué? Sí. Porque duele, porque tal vez está con caries, etc. Pero en este caso, el trabajo del endodoncista es tratar de salvar el diente, toda su parte externa, diría yo, Sí. y tal vez ustedes lo que trabajan más con el tratamiento de conducto y todas estas situaciones. Sí, por desconocimiento las personas pierden las piezas dentales sin saber que hay otra opción, que está la opción del tratamiento de conducto, que es retirar el nervio y que el diente se mantenga ahí en boca. Está en nuestra responsabilidad explicarle eso al paciente, que el paciente lo sepa y que sepa cuáles son las posibilidades que tiene antes de perder una pieza dental. Así es. Ahora, esto no solamente abarca a un público adulto o adulto mayor, porque a veces ellos son los que más piezas han perdido. Actualmente existen también las personas que tal vez empiezan a querer realizarse un tipo de tratamiento y tal vez se refleja que tal vez una persona tiene esta necesidad de realizar antes de hacer ese procedimiento. A ver, hay muchos mitos y muchas realidades en endodoncia y que deberíamos saberlas. Yo creo que el principal mito es el miedo al dolor. Creen que la endodoncia va a ser dolorosa porque anteriormente se hacía de manera diferente, no había tecnología, entonces los pacientes la pasaban mal con un tratamiento de endodoncia, lo hacían en muchas sesiones porque creían que era de la mejor manera, pero en realidad no es así. Si te lo hace un especialista no tienes por qué tener dolor. Si hacemos un correcto diagnóstico de inicio, ahorita con la tecnología que tenemos podemos hacer un diagnóstico con radiografías digitales, tomografías y prever cómo va a ser el tratamiento. Si a lo mejor es necesario mandar medicación analgésica antes para que la anestesia nos agarre bien. Entonces, en la actualidad no se concibe un tratamiento de endodoncia doloroso.
Esto es, o sea, este es uno de los mitos que hay que romperlo y no tener miedo en sí, porque digamos que a veces lo que las personas evitan a toda costa es tener un dolor, Sí, y por este mismo dolor es que ya se desesperan y dicen, no, solo quiero que me la retire la pieza y hasta allí. Pero sí. no, porque obviamente si así es un dolor de muela tal vez o de diente, pues cómo no será tal vez decir al tratamiento, que tal Sí. vez es lo que uno tal vez por desconocimiento opta, a veces hacerlo más fácil. Sí, sí, básicamente es eso, por desconocimiento y bueno, está en nuestras manos explicarle todo esto a los pacientes. Ahora, dentro de los diferentes tipos de tratamientos de conducto, ¿cuánto tiempo lleva en hacerlo? En hacerlo y en recuperar tal vez a ese diente. Mira, en la actualidad con toda la tecnología que contamos podemos hacer tratamientos de conducto en una sola sesión. Cosas que antes los pacientes les decían, yo he ido 6 veces, 6 sesiones, no, eso es inconcebible en la actualidad. Con una sola sesión podemos salvar su pieza dental, a menos que haya una infección muy grande, bueno, puede ser que nos alarguemos a 2 sesiones como mucho, pero en líneas generales, con toda la tecnología y todos los materiales que hay actuales, con una sola sesión podemos salvar el diente. Ahora, cuando las personas no se someten tal vez a este tratamiento oportunamente, ¿puede tal vez afectar en alguna otra parte de nuestra salud? Claro que sí, claro que sí. Es una infección, son bacterias que tenemos, todos los nervios y todo se conecta, cabeza, cuello, todo nuestro sistema se conecta. Y si tenemos una infección persistente por mucho tiempo en un diente, pues de alguna manera nos va a repercutir en nuestro sistema. Por algún lugar va a haber pueden haber, de hecho hay infecciones dentales que pueden llegar a una meningitis. Y así es, o sea, si nosotros tenemos que tratar, ¿de qué se trata el tratamiento de endodoncia? Retirar las bacterias y la infección que hay en el nervio del diente. ¿Sí? Entonces retirar el nervio si está infectado y así no correr el riesgo de que se nos complique en otro sistema. A nivel de piezas dentales, la endodoncia se lo realiza específicamente a ciertas piezas o puede ser a cualquier diente. Puede ser a cualquier diente, aunque lo más común son las muelitas, porque las muelas son las que más se dañan, porque son las que tenemos más difícil acceso de cepillado, son con las que masticamos, las que tienen fosas y fisuras, donde se acumula la comida. Y básicamente la endodoncia hay que hacerla, la principal causa son caries profundas. Cuando la caries ya ha llegado al nervio, pues bueno, tenemos que hacer una endodoncia o por un traumatismo también. Entonces, básicamente lo que más se hace es en molares, pero se puede hacer en todos los dientes, ¿no? En estos tratamientos que ustedes hacen como endodoncia, el procedimiento es retirar internamente del diente todo lo que, como Sí. que la vida útil, digamos así, ¿cómo sería? Para que Sí, quede solamente la pieza. sí, sí, el nervio es como decir nuestro corazón, lo que le da vida al diente. Cuando es infectado por bacterias, nosotros debemos retirarlo, porque eso es un tejido muerto dentro del diente. Entonces, en realidad no le estamos quitando la vida al diente, le estamos dando más años de vida, quitando esa infección que hay adentro. Entonces, nosotros quitamos la caries y retiramos el nervio, y esa piecita puede estar en boca muchos años. En boca porque obviamente no es manipulada como tal para extraerla, No. sino que su raíz va a estar Sí. preservada siempre al hueso. Sí, sí, sí. Todo lo que hace el endodoncista no lo podemos ver, solo por radiografías, tomografías. Clínicamente, cuando yo voy a atender a mi paciente, el paciente no ve qué es lo que le hago, porque en realidad yo trabajo en las raíces. Nosotros retiramos el nervio de las raíces, ¿sí? Es bastante complejo realmente y saber que se pueden realizar esto y tal vez evitar el dolor. Para evitar este dolor, ¿ustedes utilizan qué tipo de anestesia? Son varios tipos, lidocaína, mepivacaína, son muchos, depende del tipo de paciente, por lo menos hay pacientes hipertensos, controlados, no controlados, a veces usamos también, si es necesario, analgésicos antes del tratamiento, pero son anestesias seguras. También uno de los mitos más recurrentes es que las embarazadas no pueden hacerse un tratamiento de conducto. Casi el 90% de las embarazadas creen que no se puede hacer. Sí se puede hacer, bajo ciertas condiciones, la anestesia es totalmente segura, entonces
por desconocimiento a veces la pasan mal durante el embarazo con un dolor de muela, sin saber que se puede hacer una endodoncia y salvar ese diente, ¿no? Y en todo caso, si se realizan este tipo de endodoncia, es como para, obviamente, recuperar la vida de este diente, para Sí, prolongarla en todo caso, pero ¿qué sucede con aquellos que de pronto tal vez no tienen mayor cuidado? Usted hablaba del cepillado. sí. Tal vez no hay mucho cuidado en el tema del cepillado, tal vez en la alimentación, los alimentos que también trituran. O sea, tiene la misma fuerza como los dientes normales una vez que se hace el tratamiento de conducto. Esto es súper importante lo que me estás preguntando, porque el tratamiento de endodoncia va de la mano de una buena rehabilitación. Si nosotros hacemos un tratamiento de endodoncia y no lo rehabilitamos correctamente, no colocamos una restauración, una incrustación o una corona si es necesario, el diente va a fracasar, porque se nos contamina la endodoncia, se nos filtra saliva, la saliva tiene bacterias y va a fracasar. Entonces, va de la mano trabajar con un buen endodoncista y un rehabilitador que, de acuerdo a la estructura que quede sana del diente, nos coloque una restauración si hay suficiente estructura, o si ya es muy poca la estructura sana que queda, pues una incrustación o una corona, donde quede todo bien selladito, y esa pieza va a durar toda la vida si es restaurada y rehabilitada correctamente. Entonces, o sea, sí hay que tomarle un poco de énfasis en esto, pero obviamente la intención del endodoncista es que esa pieza esté contigo toda la vida, Sí. para que no tengas que volver a acudir. Hay fases de pronto de que, digamos, me rehabilitaron un diente y después de unos años me tengan que rehabilitar otro diente. Si está bien hecho, si está realizado correctamente, no. O sea, el tratamiento de endodoncia va de la mano. O sea, puede ser un solo, digamos, me rehabilitaron una muela Sí. del lado izquierdo, luego ahora me afectó la derecha. ¿Por qué suceden estos eventos tal vez en una persona? No, a veces puede ser que en realidad al tener dolor en un lado, estás usando más el otro lado, entonces comes más de este lado y puede generar caries de este lado, un dolor, o sea, siempre tiene que ser equilibradas las fuerzas masticatorias, que tú uses tus dos lados, que tus dos lados estén sanos y puedas comer con tranquilidad de ambos lados. Hay personas que dicen, no, yo tengo años que no como por este lado porque tengo un dolor de muela de ese lado, entonces usa más este lado, esto trae problemas también en la articulación porque no hay una armonía. Ya, entonces eso también influye mucho en que tal vez se afecte, exista afectación en otro diente o Sí. en otra muela, en este caso, hablando de la masticación. Dentro de estos procedimientos, mi querida Anabel, por ejemplo, existen personas que de pronto están en tratamientos de ortodoncia, tienen tal vez diseños de sonrisa, tienen problemas de bruxismo y algunas otras enfermedades que hemos tratado también aquí en nuestro programa. ¿Cómo se lleva todos estos diferentes tipos de tratamientos que de pronto están en boca en un Sí. paciente y llevar un tratamiento de endodoncia? Sí, cada caso es totalmente diferente. Por lo menos los pacientes que tienen ortodoncia, si nosotros vamos a realizar un tratamiento endodóntico en un paciente con ortodoncia, esa pieza dental no podemos activarla con movimientos ortodónticos. O sea, si vamos a hacer la endodoncia, quitamos el bracket, del tubo, lo que tenga esa piecita, hacemos la endodoncia y la dejamos por lo menos un mes sin ningún tipo de movimiento, porque los movimientos ortodónticos pueden causar dolor, inflamación del ligamento, y entonces si estamos haciendo un tratamiento endodóntico donde esperamos la recuperación de ese ligamento, no podemos hacerle fuerzas por lo menos durante un mes. En pacientes bruxistas es bien complicado también, porque por su mordida siempre va a haber una fuerza excesiva, un contacto que nos va a hacer que el ligamento periodontal, que es el ligamento que recubre las raíces, se inflame. Entonces, pacientes bruxistas, hacer una endodoncia no es solo hacer la endodoncia y mandarlo para su casa. Después de la endodoncia tenemos que analizar su mordida, si es necesario mandar férulas de descarga, si es necesario a lo mejor botox para relajación de los músculos maceteros. O sea, hay que hacer un tratamiento complementario. En pacientes bruxistas es bien complejo, porque puede hacerse la endodoncia, si le dice ya está listo, empieza a doler si no tratamos el bruxismo como tal. Sí, y esto tomándolo en cuenta de que personas que van al odontólogo promedio cada 3 meses a sus controles, pero existen también personas que no van a ningún tipo de control,
que solamente se toman analgésicos, hay personas que tal vez no acuden normalmente o no lo hacen, se rehúsan a hacerlo, y ahí vienen algunas consecuencias tal vez en boca que ustedes tal vez lo evidencian al momento de que van a su primera consulta. Al regresar de la pausa, mi querida Anabel, conversaremos un poco también acerca de los diferentes, a seguir rompiendo mitos sobre todo también, que es lo importante sobre esto, y también que tú nos comentes también formas preventivas para evitar a que lleguemos tal vez a un tratamiento de endodoncia o cualquier otro tipo de tratamiento también en boca. Vamos a una pausa y al regresar seguiremos con nuestra invitada. Novacedigma es una empresa integral en salud conformada por un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Combinamos vocación médica con tecnología de punta para ofrecer diagnósticos confiables y procesos precisos. Desde el laboratorio clínico hasta las especialidades médicas, cada área está diseñada para brindarte atención eficiente, segura y humana. Pueden ubicarnos en todas nuestras sucursales: Santo Domingo, El Carmen y Guayaquil. Novacedigma, ciencia, tecnología y compromiso a la vanguardia de su salud. Seguimos en Buena Salud con la doctora Anabel Rojas, hablando sobre los mitos y realidades sobre la endodoncia. Es un tema bastante importante y ya hemos conversado un poco respecto al por qué tenemos que nosotros acudir, en este caso, si es que tenemos esta molestia. ¿Qué pasa con aquellas personas que no lo hacen? Porque tal vez no tienen tal vez a un odontólogo de cabecera, vive muy lejos, hay mucha gente que vive tal vez en lugares donde tal vez no están los especialistas y dejan avanzar esto. Hay tal vez la probabilidad de que tengan que mejor hacer la extracción y no hacer el tratamiento de conducto. Sí, sí. Ahí, para que una infección de estas llegue a tal punto de que no podamos salvarlo con una endodoncia, tienen que pasar muchos años. Hay infecciones, pacientes que llegan y tienen 2 años con una infección en la pieza y todavía la podemos salvar. O sea, tiene que ser un paciente que ya tenga mucho tiempo con una infección. ¿Qué pasa? Pues la infección crece, se come el hueso y el diente se afloja, se cae o se inflama la cara al punto de llegar a hospitalización, donde no se puede controlar ya la infección con una simple endodoncia. Son pocos los casos donde hay que extraer la muela porque no hay solución, pero sí pasa cuando ya pasa mucho tiempo sin tener los debidos cuidados o una consulta por lo menos para saber qué tiene en su boca, ¿no? Para hacer estos diferentes tipos de tratamientos, ¿se manejan ustedes o se guían siempre por imagen? Primero la imagen tiene que estar allí para saber cómo van a actuar. Sí, imagen correlacionado con la sintomatología del paciente. Primero una radiografía de inicio, si vemos que es un caso complejo, a lo mejor una tomografía, y esto lo correlacionamos con la sintomatología del paciente. Todo lo que el paciente me pueda decir, eso me va a indicar cuál es el diagnóstico que tiene el paciente. En este caso, el sangrado, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿Hay examen que de pronto ustedes para saber cómo está su coagulación? En el caso de endodoncias no es necesario porque en realidad nosotros no hacemos cirugía. Bueno, sí hay unos casos de cirugía apical, pero no es lo común. El sangrado es más de encías, de tema periodontal, no viene relacionado con la endodoncia. O sea, no tampoco es como que tan agresiva, No. en este caso el tratamiento, la cirugía que ustedes estén realizando, sino que tal vez más se manejan como es a nivel interno del diente, sí. Lo hacen de tal manera que posterior a eso la respuesta al tratamiento, ¿cómo es? Muy bien, créeme que el organismo es tan sabio que cuando tú quitas la infección, las bacterias que están en el hueso pierden su sustrato de alimento y nuestro organismo empieza a defenderse, combate las bacterias que quedaban ahí y termina de sanar, ¿no? En un periodo, mira, hemos tomado controles y infecciones grandes en un periodo de 1 año, ya el hueso se ha regenerado de una manera increíble. Claro, depende también de la edad del paciente, ¿no? Algunos son más rápidos, mientras más joven, mientras más mayor, pues tarda un poquito más, pero en líneas generales, quitando la infección, el hueso empieza a regenerarse
y es súper rápido. Y en todo caso, las personas pueden alimentarse normalmente después de ese tratamiento, tienen que pasar ciertas situaciones. Normalmente, ellos pueden comer normal. Si, por ejemplo, hay un tratamiento que lo estamos haciendo en 2 sesiones y ponemos un cemento provisional, sí tenemos que tener cuidado de no comer cosas duras para que no se vaya a caer en 3 sesiones y se nos vaya a contaminar lo que estamos haciendo, porque básicamente la endodoncia es desinfección. Nosotros desinfectamos los conductos y no queremos que se vuelvan a contaminar. Pero ya después del diente terminada la endodoncia y rehabilitado, puede comer normalmente. Muy Sí. bien. Y ahora, dentro de los diferentes tipos de cuidados que uno, a veces ciertos alimentos pueden tal vez estar dañando nuestra cavidad bucal, nuestros dientes, ¿cómo recomendaría a las personas que de pronto tienen este problema o cuáles serían tal vez ciertos alimentos que tal vez son un poco agresivos tal vez al momento de consumirlos? En líneas generales, yo creo que carbohidratos, azúcares, todo, si nosotros no nos cepillamos, va a dañar nuestros dientes. Lo ideal es comer y cepillarse. No hay un alimento que nos dañe más que otro. Bueno, a lo mejor sí, comer cosas muy duras nos puede fracturar las piezas dentales, lo que les gusta comer cangrejo y masticar las patas del cangrejo o chicharrones muy tostados. O sea, puede fracturar las piezas dentales y cuando ya hay una fractura coronorradicular, o sea, desde la corona, que es lo que vemos, hasta la raíz, pues ahí ya podemos perder la pieza. Entonces, básicamente tener una buena higiene, cepillarse después de comer y acudir a controles con tu odontólogo de confianza. Ya ahorita aquí en Santo Domingo yo veo que la odontología se está haciendo más responsable. Estamos trabajando odontólogos generales de la mano con especialistas. Antes se veía que el odontólogo general quería hacer todo y al hacer todo pues no haces nada bien. Claro. En cambio ahora estamos trabajando de la mano y se está haciendo una odontología más responsable, donde el odontólogo general diagnostica y refiere y trabaja con especialistas. Incluso también existen ya laboratorios aquí mismo que apoyan a estos odontólogos para que puedan dar un buen tratamiento al usuario en este caso, ¿no? Sí. En líneas generales, la sinergia entre especialidades, es lo que va haciendo que nuestra odontología crezca, que demos tratamientos más exitosos. Antes yo veía que las personas se iban mucho a buscar especialistas en Quito y Guayaquil y ahora se dan cuenta que aquí hay clínicas donde tenemos buenos especialistas de todas las áreas. Hay personas que por el uso del tabaco estas piezas empiezan a dañarse, nuestras piezas de vida se empiezan a dañar, no se nota. Y algunas personas también tienen ya este problema para hacer tratamientos de conducto. El tabaco afecta mucho a una persona para que, si ya tiene un problema de endodoncia, continuar de pronto que se vuelva a presentar en el futuro. El tema del tabaco lo que nos va a afectar en la parte de endodoncia es la cicatrización. Porque recordemos que si hay una infección periapical, al quitar la infección va a haber una cicatrización, pero en pacientes fumadores la cicatrización no va a ser la misma, ni el mismo tiempo, a lo mejor va a ser más lento. En estos casos es como pacientes diabéticos, que también va a ser un poco más compleja la recuperación. Pero en líneas generales nos afecta en eso, en la recuperación, en la reparación del tejido óseo. Una persona con diabetes controlada, sí se puede realizar un tratamiento de endodoncia. Totalmente. Paciente controlado, usamos la anestesia adecuada, la profilaxis anteriormente que necesitemos antes para evitar cualquier tipo de infección, pero si pacientes, ese es otro de los mitos, que pacientes diabéticos, que hipertensos, que no se puede colocar anestesia, no, para nada. Sí se pueden colocar, pacientes controlados, las embarazadas también se les puede hacer, con protección de chalecos de plomo para tomar radiografías, anestesias son totalmente seguras. No hay ninguna contraindicación para este tipo de pacientes especiales. Muy bien. De verdad que hablar de estos mitos y realidades sobre la endodoncia es algo totalmente diferente porque es una especialidad a la odontología, como ya lo comentó, y que existan personas que trabajen de la mano. Sabemos que
que en este caso usted trabaja con muchos médicos aquí, generales, especialistas, porque es una especialidad que se ancla al servicio que estén realizando muchos odontólogos. ¿Cómo pueden las personas, o en este caso tal vez algún especialista que nos esté viendo, o un odontólogo, acudir a los servicios que prestas a nivel de toda nuestra provincia? Claro que sí, yo soy muy accesible, me pueden contactar por las redes sociales, por mi Instagram profesional, ahí tengo información, casos que le interesen y estoy presta a trabajar con todos los que quieran trabajar conmigo. ¿Algún número de contacto o cómo está en las redes sociales? Estoy como endo.anabelrojas. Es en Instagram, @endo.anabelrojas. Y mi teléfono de contacto 098-5690-430. Así es, ahí ya está la información para que las personas quieran tener un tratamiento de endodoncia o estén tal vez buscando un especialista, pues aquí en Santo Domingo está nuestra querida doctora dando este valioso servicio a toda la comunidad de nuestra provincia. Qué placer haberla tenido y esperamos una próxima oportunidad pues poder seguir conversando. El gusto es mío siempre, gracias por la invitación. Gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, si usted se perdió el programa, pues nos puede seguir en todas las redes sociales también, @buenasalud.es en Instagram, TV Buena Salud en YouTube, que también pueden ustedes darle like, activarle la campanita, compartirlo y así muchas personas se van a beneficiar de la información que tenemos todos los días para usted. En las redes de Majestad TV también nos pueden ustedes encontrar en Facebook, en X, en YouTube. También ustedes pueden compartir, disfrutar la información y escribirnos, si así lo desea, para sugerir algún tema que les interese para traerlo aquí a nuestro programa. Y si usted desea vestir como de estilo, pues camiseta inglesa, les recomiendo que lo hagan, ya que tienen los mejores en camisas, pantalones, trajes para caballeros, para todas las edades y en todas las tallas. Solo tienen que llamar al número de contacto que está en pantalla y también seguirlos en las redes sociales como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan bien, cómoda y estilo, y también las damas pueden acudir a ver varios accesorios. Nos despedimos y los dejo acompañados. Sigan en sintonía con Majestad.